Sonia no había podido pegar el ojo en toda la noche, y lágrimas cayeron por sus mejillas mientras luchaba con sus sentimientos. El corazón le dolía en aquel momento, pues eran casi las 4 de la mañana y aquella abnegada madre sostenía a su pequeñito en brazos mientras cuidaba de él. Renato no dejaba de llorar y su situación cada vez se volvía más inconcebible, por lo que consideró llevarlo al centro médico, pero luego se dio cuenta que no tenía manera de llegar hasta aquel lugar, pues su esposo aún no llegaba a casa. Este trabajaba en un hotel turístico y se había llevado el auto consigo aquel día, pero su jornada laboral había acabado hace horas y no regresaba. A la mujer le dolía ver a su hijo tan enfermo y no poder hacer nada por él. Ella hacía lo que podía para aliviar sus dolores, pero nada más que una operación podía alivianar aquellos malestares que constantemente lo aquejaban. De pronto, el sonido de una llave encajando perfectamente con la cerradura de la puerta le avisó que su esposo acababa de llegar. Los pesados pasos a través del pasillo se escucharon cada vez más cerca, y Rodolfo finalmente se asomó a la habitación completamente ebrio. Este ni siquiera tuvo en cuenta los sollozos de su hijo y cayó rendido en la cama como si nada hubiera pasado. Sonia llevaba más de 5 horas esperando razones sobre él. El hombre tenía el celular apagado y ni siquiera se había tomado la molestia de informarle que aquella noche no llegaría a casa temprano. Rodolfo sabía bien que su esposa se encontraba luchando sola con la enfermedad de su hijo y que lo necesitaba más que nunca junto a ella. Pero al hombre poco le había interesado. Sonia en aquel instante sabía que era inútil reclamarle algo, pues Rodolfo se encontraba tan tomado que ni siquiera la escucharía. Así que decidió quedarse callada mientras se preguntaba en qué momento el amor de su vida había cambiado tanto. Pero al dirigir la mirada hacia su pequeño hijo, ella supo la respuesta inmediatamente. Rodolfo desde un primer momento no había aceptado la situación de su hijo. El hombre se encontraba reacio a tomarlo en brazos y le dejaba a ella toda la responsabilidad de atender a Renato. La mujer en aquel momento se sintió a la deriva. Ella vio la situación en la que se encontraba y se dijo que debía ser fuerte. Por ella, por su hijo y por su familia. Así que Sonia, decidida, agarró las llaves del auto que Rodolfo había dejado junto a la cama y se dispuso a manejar hasta el centro médico más cercano, completamente sola como lo hacía desde que su pequeño nació. Las personas más allegadas a ella constantemente le repetían que Rodolfo también debía tener responsabilidad sobre la situación de su hijo. Pero Sonia no le exigía que se hiciera cargo, pues temía que éste la abandonara, tal y como se lo recalcaba cada vez que se encontraba muy tomado. Sonia aquel día amaneció sentada con su hijo en brazos en una sala de espera del hospital, en donde solían atender a su pequeñito. Los médicos le habían vuelto a informar que nada podían hacer por él
hasta que finalmente consiguieran el dinero para poder operarlo. La frustración de la mujer fue muy grande, pues lamentablemente el banco no le quería conceder tal cantidad, por lo que ella aún se encontraba buscando desesperada quien le proporcionara aquel préstamo. Aquella madre, además de cuidar a su hijo enfermo, también trabajaba. Gracias a Dios, su jefe le había dado la oportunidad de cumplir sus labores desde casa. Pero todo el esfuerzo que hacía día a día le estaba pasando factura y se notaba en las grandes bolsas que se formaban bajo sus ojos, así como también en lo delgada que se encontraba, pues ella de la preocupación no se alimentaba correctamente. Después de aquella mala noche en el hospital, Sonia también debía volver a casa a trabajar como era de costumbre. Mientras tanto, Rodolfo aún dormía sin preocupación alguna después de haberse ausentado la noche anterior sin remordimientos. Muy en el fondo de su corazón, aquella mujer sabía que su esposo debía tener algún amorío fuera de las cuatro paredes de su casa, pues su comportamiento era muy extraño y últimamente lo había visto muy pegado al celular, contestando mensajes hasta en la mitad de la noche, algo que no hacía antes, pero ella no podía señalarlo sin tener pruebas, pues si no era así, podría echar a perder su matrimonio por suposiciones tontas. Y aunque en aquel momento se sintiera sola, lo último que quería era tener que quedarse sin su compañía, pues aún se aferraba al recuerdo que tenía de él y al amor que algún día tuvieron. Así que cuando finalmente llegó a casa, Sonia enfrentó el pesado día que le esperaba. Ella atendió a su hijo y trabajó con él en brazos para no incomodar a Rodolfo, quien descansaba plácidamente sin preocupación alguna. El hombre se despertó aquella tarde, una hora antes de tener que ir a trabajar, y tras alistarse, ni siquiera le preguntó a su esposa si necesitaba de su ayuda. Este simplemente se marchó sin pedir disculpas por lo sucedido el día anterior o decir una sola palabra. Aquella noche, la historia se volvió a repetir, pero esta vez Sonia se encontraba tan cansada por todo lo que había tenido que vivir durante el día que decidió enfrentar a Rodolfo cuando éste regresó a casa. Su esposo se tambaleaba y la mujer no dejó de gritar, por lo que el hombre tampoco se quedó atrás y finalmente le dijo todo lo que tenía guardado muy dentro de su ser desde el día en que su hijo nació. Eres una buena para nada, ni siquiera pudiste darme un hijo sano. Ese niño lo único que hace es generarnos gastos. Estoy cansado de que mi sueldo se vaya en medicinas y tratamientos, los cuales nunca funcionan. Me desgasto trabajando para no ver ni un solo centavo de mi dinero. Y tú vienes a decirme que yo no me preocupo por él. ¿Acaso te volviste loca, mujer? Deja de decir tonterías y quejarte. Tú te quedas en casa todo el día y me vienes a reclamar a mí cuando regreso cansado después de un arduo día de trabajo. Rodolfo se victimizó. Él siempre usaba esa carta con Sonia para hacerle sentir mal, pues éste alegaba que su trabajo era mucho más pesado que el de ella, ya que la mujer se quedaba en casa
y laboraba para una oficina, debido a que había estudiado por muchos años para llegar hasta ahí. A diferencia de él, quien no tenía estudios y le tocaba doblar sus esfuerzos para cada trabajo que conseguía, debido a que siempre era contratado como peón, por lo que éste le echaba en cara a Sonia todo aquello, como si ella tuviera la culpa de que él no hubiera progresado en la vida. La mujer siempre terminaba sintiéndose culpable después de esas discusiones, y constantemente era ella quien pedía perdón, pues debido a toda la carga emocional que tenía encima, sentía que no soportaría el hecho de que su esposo estuviera enfadado con ella. Pero esta vez la mujer no dio su brazo a torcer, como en otras ocasiones, algo que enfadó aún más a Rodolfo, pues las cosas no salieron como de costumbre. Rodolfo en realidad llevaba varios meses queriendo dejar a su mujer. El hombre efectivamente había comenzado a buscar otras opciones fuera de casa, y hace algún tiempo conoció a una mujer que le hizo ver otro mundo. Una bella extranjera que había llegado al hotel en donde trabajaba, y tras unas cuantas miradas y cruce de palabras, terminaron juntos en su habitación. Aquella semana que pasó junto a ella fue inolvidable, pues Juliana le había hecho ver que existía un mundo lejos de las responsabilidades y preocupaciones que le generaba su familia. Por lo que a partir de ese momento, Rodolfo comenzó a perder interés en su esposa, para prestarle más atención al celular, pues él y aquella turista con la que tuvo la mejor semana de su vida no pararon de comunicarse por ese medio. Juliana vivía en Colombia y era una mujer despampanante, la cual le prometió a Rodolfo un futuro brillante en su país si llevaba consigo una buena cantidad de dinero, por lo que el hombre, al enterarse de que en ese lugar podía surgir en la vida y dejar de ser la sombra de su esposa, comenzó a guardar una parte de su sueldo mes a mes. Todo esto a escondidas de Sonia, sin importarle que en casa ese dinero se necesitara más que nunca, dejando a Sonia con toda la responsabilidad, pues el hombre ya había decidido que su felicidad era más importante que la salud de su propio hijo. Todo aquello mientras la pobre Sonia intentaba encontrar a alguien quien le prestara la cantidad necesaria para poder salvar a su hijo. La mujer comenzó a tocar las puertas de sus conocidos, pero ninguno le tendió una mano, por lo que en su desesperación terminó por tomar una opción la cual no era muy recomendable: pedirle prestado dinero a unos hombres que no eran muy confiables, pues no tenían una buena reputación. Pero aquella madre, al ver que era la única opción que tenía, ya que el tiempo de su hijo sobre la tierra se acababa, no dudó en hacerlo. Sonia, desde el momento en que tuvo aquellos billetes entre sus manos, inició los trámites para la costosa operación de Renato. La mujer llevaba días sin dirigirle una sola palabra a su esposo, por lo que tampoco le había comentado sobre el tema, pues Rodolfo para ese entonces ya le había demostrado que su desinterés por su familia era muy grande, ya que él bien sabía que su pequeño cada día presentaba más y más problemas en su salud, pero ni siquiera se había acercado a ver cómo se encontraba. Así que ella asumió sola la responsabilidad
de los papeleos que debía llenar para ingresar finalmente a su pequeño al quirófano, en el cual le salvarían la vida. Todo se encontraba casi listo para que Renato fuera internado. Sonia lo único que tenía que hacer era llevar el dinero que guardaba recelosamente en su cartera hacia el banco para poder depositarlo en las cuentas bancarias del médico que atendía a su hijo. Pero antes de eso, ella debía acudir a su centro de trabajo para pedir permiso por los próximos días, los cuales necesitaría para cuidar de su pequeño en su recuperación. Así que marchó de casa y dejó su bolso encima de la mesa, creyendo que allí el dinero que llevaba se encontraría más seguro, sin imaginar que aquel día Rodolfo llegaría antes a casa. El hombre solía tener malas costumbres, y siempre que Sonia se descuidaba, éste rebuscaba entre sus pertenencias para lograr sacarle algo de dinero, sin que ella se diera cuenta, pues su esposa solía ganar mucho más que él, y debido a lo preocupada que andaba día a día, ni siquiera caía en cuenta de cuánto dinero traía. Así que Rodolfo aprovechaba esos descuidos para poder hacerse con un sencillo extra. Pero esa vez, lo que encontró dentro de ese bolso lo impresionó. Rodolfo contó uno a uno los billetes que se encontraban allí, y al ver los formularios que su esposa había llenado, éste se dio cuenta que finalmente Sonia había conseguido el dinero necesario para la operación de su hijo. Pero en aquel momento, el hombre se dio cuenta que con todo aquel efectivo, él podría marcharse a Colombia con la mujer de su vida, y que juntos podrían multiplicar ese dinero sin problema alguno. A él realmente poco le interesaba el pequeño Renato. Desde el primer momento en que el médico le dijo que había llegado al mundo defectuoso, su rechazo había sido inmediato. Pero todo aquel tiempo trató de disimularlo muy bien, pues no podía perder los beneficios que le daba el matrimonio con Sonia, una mujer responsable y trabajadora, que hacía que su vida fuera mucho más fácil. Pero en aquel punto era todo lo contrario, pues el dinero que ella generaba ahora era para su hijo. Así también, él se quedaba sin un solo centavo al mes, por lo que estaba cansado de esa situación. Así que sin pensarlo dos veces, Rodolfo se metió el fajo completo al bolsillo y tras tomar una pequeña maleta con sus pertenencias, salió por la puerta sin interesarle las consecuencias de sus acciones. El hombre se comunicó con su amante camino al aeropuerto para informarle que en pocas horas llegaba a su encuentro. Así también le dijo la cifra exacta que llevaba en los bolsillos, algo que hizo que Juliana luciera encantada con la noticia. «Aquí te espero, amor mío», había dicho la mujer. «Verás que ese dinero aquí se multiplicará y podremos darnos la vida que siempre soñamos, sin preocupación alguna». Esa promesa hizo que Rodolfo sintiera que todo lo que había hecho valiera la pena y se marchó sin remordimiento alguno. En el mismo momento cuando el hombre abordaba el avión, la pobre Sonia se daba cuenta de la ausencia del dinero en su bolso. La mujer se encontraba en el banco buscando desesperada entre sus pertenencias el fajo de billetes que había tenido horas antes. La angustia que sintió en el corazón al darse cuenta que lo había perdido fue muy grande. En medio de aquel gran lugar, cayó de rodillas mientras sollozaba
y se preguntaba qué podía haber sucedido. Sonia llegó a casa derrotada. Ella revisó por todo el lugar. Su pequeño Renato sollozaba en su habitación debido a lo mal que se encontraba. Y a lo único que la madre atinó fue a unirse a su llanto, mientras las manos le temblaban de nervios. De pronto, mientras ella se encontraba en un rincón de la habitación, preguntándose qué podía haber sucedido con el dinero, en aquel momento cayó en cuenta que el uniforme con el que su esposo iba todos los días a trabajar se encontraba en el cesto de la ropa, algo que le dijo que Rodolfo había llegado antes de tiempo aquel día, por lo que lo convertía en el primer sospechoso de la pérdida del dinero. Sonia intentó comunicarse inmediatamente con él, pero en numerosas ocasiones la única respuesta que recibió fue el buzón de voz. Aquel hombre había apagado su celular y no tenía manera de saber en dónde se encontraba. Ella estaba tan desesperada que hasta aquel momento no había caído en cuenta que las cosas de su esposo no se encontraban en el lugar de siempre. Pero horas más tarde lo descubriría, y su mundo entero se vendría abajo al enterarse que Rodolfo, además de haberla abandonado, se había llevado el dinero que salvaría la vida de su propio hijo, dejándola a ella con una gran deuda y a su pequeño sin la oportunidad que tenía de seguir sobre esta tierra. Rodolfo tenía el corazón de piedra. Aquel hombre ni siquiera se inmutó al ver las diversas llamadas perdidas por parte de su mujer. Este escuchó los mensajes que ella había dejado llorando en la contestadora y acto seguido arrojó el móvil en un tacho de basura de la nueva ciudad en donde se encontraba, dejando atrás su antigua vida con la ilusión de comenzar de cero, con la nueva mujer con la que estaba planeando un brillante futuro. Para ese hombre, Juliana era como aire fresco. La mujer no tenía preocupación alguna y le daba todo lo que él necesitaba. Además, también le había prometido un futuro brillante a su lado, en donde podría dejar de ser un don nadie para comenzar a llenarse los bolsillos con más y más dinero. Las primeras semanas a su lado, el hombre se dijo que había tomado la decisión correcta. Este no tenía ni un ápice de arrepentimiento, pues creía que la vida finalmente le estaba sonriendo, sin imaginar que las cosas cambiarían en cuestión de días. Pues cuando Juliana finalmente lo tuvo comiendo de su mano, ella comenzó a jugar sus cartas. La mujer aprovechó un día mientras él se encontraba profundamente dormido, después de haber tomado y disfrutado toda la noche juntos, para robarle todo el dinero que Rodolfo había traído desde su país natal. En realidad, Juliana era una oportunista que solía engañar a los hombres para poder hacerse de más y más dinero, algo que durante muchos años le había venido muy bien, y aquel caso no había sido la excepción, por lo que después de haber logrado su cometido y engañar a Rodolfo, ésta había salido huyendo del departamento que alquilaban juntos, dejando a ese hombre sin un solo centavo, en un país extranjero y sin documentos, pues ella se aseguró de llevarse consigo su pasaporte para que él no pudiera generar ningún trámite en su contra, por al menos algún tiempo, dándole la oportunidad de escapar lejos de ese lugar. Rodolfo recibió un trago de su propia medicina,
pues su amante le hizo lo mismo que él le había hecho a Sonia. El hombre, desesperado al verse sin un solo centavo, tuvo que abandonar el departamento en donde vivía, pues no tenía cómo seguir costeando aquel lugar. Así que deambuló con su maleta por las calles, en busca de una estación policial, decidido a declarar en contra de la mujer que lo había engañado para llegar hasta allí, para luego robarle todo lo que tenía. Pero cuando se encontraba camino a la estación, él pasó por un barrio bastante movido de la ciudad, y como no conocía el lugar, se confió y no se dio cuenta de que un par de hombres llevaban siguiéndolo durante mucho tiempo. Ellos finalmente encontraron el momento ideal para abalanzarse sobre Rodolfo y quitarle las pocas pertenencias que le quedaban. Rodolfo se mostró reacio a soltar su maleta, pues no estaba dispuesto a perder lo último que tenía. Así que forcejeó con esos hombres, quienes no dudaron en derribarlo, dándole con lo primero que encontraron por la cabeza, sin importarles lo que pudiera sucederle. Aquel hombre quedó tirado en medio de una acera, y un transeúnte que pasó por el lugar unas cuantas horas después fue quien finalmente lo halló y llamó a las autoridades. El hombre fue conducido a un centro médico en donde lo atendieron. Producto del golpe que tenía en la cabeza, Rodolfo entró en coma por unas semanas, del cual le costó recuperarse. Cuando finalmente logró salir de esa situación, que tenía su vida pendiendo de un hilo, y despertó, ni siquiera recordaba su propio nombre. Los médicos hicieron todo lo que pudieron por él, pero cuando recuperó su salud, tuvo que abandonar el hospital y no tuvo más opción que deambular por las calles sin tener referencia de su anterior vida, convirtiéndose en un mendigo que no se encontraba del todo cuerdo. Sin familia y sin un lugar en donde guarecerse, vivía de la caridad de las personas, quienes lo único que sabían de él era que se trataba de un extranjero, por su tono de voz diferente a la de los locales, pero después de aquello no tenían ninguna pista de su identidad. De esta manera, aquel hombre pasó varios años. Al parecer, la vida le había dado lo que merecía, debido a sus malas acciones del pasado, haciéndole escarmentar por todo el mal que le había hecho a su propia familia. Hasta que un día, unos buenos samaritanos, quienes dirigían una asociación, decidieron ayudar a aquel hombre sin identidad, el cual constantemente vagaba por las calles y era conocido por todos. Estos investigaron por mucho tiempo su procedencia, y gracias a los contactos que tenían con las autoridades, pudieron finalmente encontrar coincidencias con un extranjero que había ingresado al país hace muchos años. Fue así como aquella asociación dio finalmente con la esposa de ese hombre, con quien se comunicaron, informándole que se encontraba en una situación de calle y tenía serios problemas mentales por todo lo que le había tocado vivir. Después de muchos años, Sonia volvió a escuchar de Rodolfo. Ella siempre imaginó que cuando tuviera la oportunidad de tenerlo frente a frente, le haría pagar por lo que le había hecho a ella y a su hijo en el pasado. Pues aquel hombre le había quitado a su pequeño Renato la oportunidad de seguir viviendo, dejándola con una gran deuda
y con la angustia de no poder hacer nada por su hijo. Pero gracias a Dios y las personas que la apoyaron al saber su historia, ella había podido conseguir el dinero que ese hombre sin corazón le había quitado, logrando operar a tiempo a su querido hijo, quien volvió a sonreír después de tanto tiempo. Pero ella jamás había podido olvidar lo que Rodolfo estuvo a punto de ocasionar. Pero cuando finalmente volvió a saber de él y pudo ver la situación en la que se encontraba, Sonia no tuvo el valor de dejarlo a su suerte, tal y como éste había hecho con su familia hace tanto tiempo, pues se dio cuenta que la vida ya se había encargado de darle su merecido, pues se había convertido en un hombre quien no estaba cuerdo y además vagaba por las calles pasando necesidades. Así que la mujer no pudo evitar tenderle una mano. Ella misma fue quien le pagó los pasajes de retorno a su país y se encargó de comunicarse con los únicos familiares que le quedaban, pues su conciencia no la dejaría tranquila si lo dejaba olvidado en aquel país extranjero, viviendo en esas condiciones tan precarias, pues ella no era igual que él, y era lo único que podía hacer para agradecerle a Dios por las bendiciones que le había dado durante todos esos años, desde que ese hombre se marchó de sus vidas. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta historia. Espero que haya dejado en cada uno de ustedes una enseñanza. Recuerda que subimos videos todas las semanas. Te envío un abrazo grande y te espero como siempre con la próxima historia. Bendiciones.